28, por abstenernos en esta que no. Precisamente lo del 28, yo quería hacer una observación y emplazo al concejal de urbanismo a que me rectifique que no se recogió, a mi juicio, en el cuerpo del acta lo más importante que se debatió. Es el compromiso de la corporación municipal, aquí presente, de posteriormente a su licitación, pues favorecer que cualquier ciudadano propietario de terrenos tuviese la opción de, en lugar de coger el precio de licitación, con la modificación oportuna, tener derecho a unos terrenos. ¿No fue así? Sí. Yo he de confesar que no he tenido oportunidad de ver el acta, pero bueno, si Julián lo comenta, yo no tengo ningún inconveniente. Sí, no tengo ningún inconveniente en aclarar exactamente, además hacemos memoria los dos juntos, los términos de lo que se comentó para que se recoja de... Vale. Si hacemos, poniéndonos un poco en antecedentes, hacemos memoria, una de las alegaciones al plan especial de reserva de suelo para dotación pública, para lo que es la ubicación del Instituto de Secundaria número 2, IES, venían a decir o venían a comentar la posibilidad o a preguntar o a echar en cara al ayuntamiento el por qué no se había adoptado o no se había ido por la línea de la ocupación directa. A propósito de lo cual, y bueno, y tras el debate o cambio de impresiones, no sé si debate, pero bueno, en cualquier caso, en plan positivo y constructivo, creo, llegamos a la conclusión de que si hay una alegación o un grupo de propietarios que alegan el sentido de proponer o de mostrar su malestar por no haberse procedido mediante una ocupación directa, y si la filosofía o el significado de una ocupación directa es la de reserva obligada por parte de la Administración de aprovechamientos, es decir, constitución de reservas forzosas a los propietarios de aprovechamiento urbanístico, por explicarlo de forma sencilla, quiere esto decir que al propietario le ocupa el suelo y a cambio se le establece una reserva de su aprovechamiento urbanístico que pueda hacer efectivo en cualquier unidad de actuación o plan de actuación integrada que se llevase a cabo en el municipio, tanto si es en la zona colindante, como parece que sería incluso lo deseable, como en cualquier otra que se pudiera dar. Ese es lo que se conoce como ocupación directa en la legislación urbanística. No sé si lo he explicado del todo bien, pero bueno, el sentido es ese, ¿no? Entonces, si se presentaba por parte de un grupo de propietarios, una serie de propietarios, la queja de por qué no se constituían reservas forzosas de aprovechamiento, vuelta a la oración por pasiva, desde nuestra posición, se decía que ante cualquier o ante una previsible constitución o propuesta de reserva voluntaria de aprovechamiento, que tiene que contar con la aceptación por parte de la Administración de la constitución de esa reserva, pues que nuestra actitud sería decir sí, aceptar la reserva de aprovechamiento, para que incluso fuimos un poquito más en lo que significa esa dinámica y qué garantías se le establecen a los propietarios cuando constituyen una reserva, que no saben que no es transferencia, es decir, no dicen cedo este suelo y mi aprovechamiento lo transfiero a tal zona, sino que es una reserva que ya en un futuro la completaré en transferencia y se ubicará exactamente, ¿no? Las garantías era, si no recuerdo mal, pues que a los 3 años, si esa reserva no se ha materializado en una unidad de actuación, la que fuere, pues tienen el derecho a coger y pedir que se les expropie su reserva de aprovechamiento, y además se ha ido revalorizando esa reserva de aprovechamiento, es decir, sería el valor que tuviera cuando quisieran ejercer esa posibilidad, suponiendo que en el municipio de Requena no se hubiera realizado una actuación urbanística en ese periodo donde ellos pudieran materializar su aprovechamiento. Con vista a esto, si se dice, hombre, ¿por qué el ayuntamiento no ha constituido reservas forzosas de aprovechamiento?
pues evidentemente si hay alguien que las quiera constituir voluntariamente, el ayuntamiento, yo me comprometí a decir que las aceptaríamos. Si eso es lo que no se ha recogido en acta, pues que se recoja así. Como es un poco prolijo y tal, yo por supuesto me pongo a disposición del señor secretario para que se recoja de la forma que se estime oportuna. No sé. Bien, pues, lo acaba de explicar él, de todas formas estará vigente aún la cinta donde se habló. si no recuerdo mal, prácticamente fue textualmente lo que estoy comentando, ¿no? Ah, no. Porque es un tema importante. Pues podría ser en los siguientes términos. La constitución de reservas voluntarias de aprovechamiento en la zona afectada por la delimitación del plan especial de reserva de suelo del Instituto número 2, la constitución de reservas voluntarias serán aceptadas por parte del ayuntamiento para hacerse efectivas pues en las unidades de actuación que en el futuro inmediato se pueda llevar, porque por otra parte tienen el derecho de ejercer, de imponer el materializar esa reserva de aprovechamiento. Ese sería. Creo que estaría de acuerdo Julián, que es un poco, porque me dirijo a Julián porque era quien estaba presente. Era así. Pues en el párrafo del concejal Agarón señala, pues a continuación, realmente es recogerlo, porque esto no se ha recogido nada de su por el párrafo del acta, que se han enviado dos actas. Una está más completa, que es la última que nos ha llegado, una que es la... El señor Alvarado contesta al señor Sánchez. No, el señor Alvarado señala que lo que arriba hay aprobación es el párrafo último, que es ampliarlo por lo que realmente acaba de presentar, que es lo que se habla aquí. No es más que la anticipación de la posterior ampliación del plan, etcétera, que aquí se dice en el párrafo, ¿no? Recoger aquí. Recogerlo a continuación. Recoger a continuación de las manifestaciones de urbanismo. Que el justiprecio puede ser económico o en reserva de suelo, en definitiva, ¿no? Ese es el concepto. Evidentemente luego ya la consultoría, las asistencias técnicas determinarán la mecánica jurídica exacta, lógicamente, y a mí se me escapa. Sé que no está en este momento en orden, pero como estamos hablando de ese acta y de ese punto, en la próxima comisión de urbanismo ya se contempla la aprobación definitiva. La Comisión Territorial de Urbanismo contempla este punto para su aprobación definitiva. ¿Ya lo tienen en el acta? Yo he recibido la convocatoria. En este acta se abstienen los Otra que la aprobamos por unanimidad. en este caso por no estar nosotros no la Por tenemos. estar ausente. Muy bien. Pasaremos al punto 2, que es moción del portavoz. No, pero un momento. Si yo tenía que hacer otra rectificación también. La tengo yo. Es en la acta, si yo tengo otra también. ¿Te parece que había mano que con el micrófono? Sí, es en el acta del día 10 del 10, en la página 8. Es en el punto segundo del acuerdo, donde pone adherirse a la Carta de Aalborg y bueno y demás. Ya estamos adheridos a la Carta de Aalborg en julio del año pasado, quiero recordar. Entonces no tiene por qué ser óbice para el tema de la Carta Legislativa. Va por otra parte diferente y de hecho ya estamos adheridos a la Carta.
como formalidad se refiere. Ujú. Sí, eso yo lo recuerdo perfectamente. Vale, de acuerdo. Vale, Porque lo comentamos, era el acuerdo literal que nos habían de acuerdo, pero como formalidad el enviado. acuerdo. De Vale, cualquier vale. modo es suscribir la carta de Játiva y adherirse a la carta de Alibor. Si acuerdo. ya estamos Vale. adheridos, es una ratificación. Correcto. Pues nada. Yo es en la misma, precisamente en la misma acta del 10 en la página 17, donde dice respecto de solicitud de trabajador de ayuntamiento declarado en incapacidad laboral permanente, en el párrafo donde dice al parecer la prima no se pagó en su momento porque no se recibió aviso en el negociado de intervención donde no se dispone de registro de entrada. Yo no dije que no se disponía de registro de entrada, sino que ese recibo, esa factura, no se había registrado en el registro de entrada que tiene intervención. No que no tenga, ahí se desprende que no tiene registro de intervención según leo. Al documento, no que no, sino que no. Bueno, pues si queda así aclarado para No todos. hay registro de entrada del documento, Ya, que es lo que quisimos decir. Sí. Porque si no puede llevar a equívoco. exactamente. Exactamente. Sí, es simplemente eso, un matiz, porque registro de entrada sí que existe en intervención. Que no haya ninguna duda. ¿Alguna? Pues pasaríamos al punto 2, que es moción del portavoz de la OIV referente al periodo de cobro del IBI. Señor secretario, no es esa moción. Esa moción ya se debatió. A mí me extrañaba, Claro. yo dije lo mismo. Es una moción que habla únicamente de cambio de calendario. Esa moción se... Pues, A mí me estaba pareciendo. claro, es que esa moción precisamente se debatió y se accedió por parte de... Claro, que se tomaron las medidas oportunas. Correcto. Esa se debatió y se resolvió. No, es que no la tengo aquí yo y yo pensaba que estaba en el expediente, pero vamos, imagino que es conocida, la puedo decir en voz, que es simplemente que considerando que el periodo de cobro de IBI se junta con el periodo de pago de renta y siempre el periodo del IBI se ha cobrado en el mes de octubre o noviembre, el trasladarlo de fecha para evitar a los ciudadanos que se les acumule los dos pagos en el mismo mes. Es simplemente un cambio de calendario. Si está el dictamen de comisión, ahí, si quiere leer el dictamen de comisión,
cobro que yo pedía era octubre, noviembre, y el cobro que está es julio y julio, ¿no? Yo lo he argumentado, si realmente no se tiene conveniente, pues... Si no hay nada que decir, se pasa a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Supongo que se obedece a una programación completa del calendario tributario. De cualquier modo, lo podéis estudiar. Supongo que es Sí, un calendario el programado. calendario se aprobó, pero se tuvo en De cuenta... cualquier modo, que se puede volver a... Pues, el punto 3 es moción del Grupo Municipal PSOE Progresistas en relación a mejora y modernización del trazado e instalaciones de línea férrea entre Valencia y Madrid, al menos en el tramo Valencia-Campos Robles. Yo únicamente diciendo mi postura de total apoyo hacia esta moción, porque además es una postura que he transmitido en numerosas ocasiones y siempre que he tenido ocasión de hacerlo,
no solo a Renfe, sino a todos, a los miembros del gobierno autonómico y también del gobierno central. Sí que quiero dejar bien claro que no entro porque no es una discusión, pero sí me ha parecido oír en la primera parte que debido a la postura ultraliberal del Partido Popular de que la línea no era rentable, en todo caso será la postura ultraliberal del Partido Popular y del Partido Socialista, porque esta línea no ha llegado a la situación caótica que se encuentra en los 4 años, en 4 o 5 años que está gobernando el Partido Popular. Eso quiero que conste absolutamente en acta. Y desde luego mi total apoyo y el de toda la corporación a conseguir mejorar esta línea, aunque yo creo que será fundamental conseguir esto y decir que desde luego también tenemos todos los esfuerzos puestos en algo que creemos que es también fundamental para Requena, que es el AVE y esa lanzadera para Requena que será fundamental para toda la zona. Pasamos a votación. Votos a favor. Punto 4 es adjudicación, si procede, de la prestación de servicio de escuelas deportivas municipales, acuerdos correspondientes.
5, que es aprobar si procede convenio de colaboración con Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia para la implantación de vivero de empresas en Requena. Sí que me gustaría a mí explicarlo, porque este es un convenio que, si se aprueba, pues dará lugar a la instalación de 3 centros de viveros de empresas de la Cámara de Comercio concretamente los municipios de Játiva, Sagunto y Requena. Creemos que es fundamental porque supone una dinamización clara del sector empresarial y evidentemente una agilización importantísima para seguir en esa lucha infatigable de conseguir el descenso absoluto del paro y el paro técnico de nuestro municipio, muy especialmente además dirigido hacia aquellos sectores que todavía lo sufren más, como es el tema de las mujeres. Evidentemente yo creo que es una labor fundamental porque además va a servir de apoyo importantísimo para todos los comercios, para todos los empresarios, pero tiene además una línea clarísima que es la de estos cursos que se habla. Los cursos a los que se refiere son cursos de formación de empresarios, pero formación intensiva como las que tuvimos, son el estilo de cursos que ya se realizaron pero es una llamada importante. El estilo de cursos que ya se realizaron a través de la Mancomunidad del Tejo, dirigidos especialmente para empresarios, desde donde se les iniciaba en el curso, se les seguía, se les daba la formación, se programaba proyectos y después se supervisaban los proyectos. El compromiso es poder hacer al menos uno de estos cursos al año, aportando el ayuntamiento el 30%, que son 3 millones, y 3 millones, y ellos aportarían el resto, 7 millones por cada curso que se hiciera, y un agente de desarrollo local
que estaría apoyado por la Consellería, subvencionado en un 80% por la propia Consellería y un 20% por el Ayuntamiento. Evidentemente, este es un ejemplo más del tipo de servicios que realmente consideramos que son importantísimos para el municipio de Requena, que hacen capitalidad, que ayudan a dinamizar la ciudad, el municipio y yo diría que la comarca, porque este es un servicio que podrá ser efectivo para toda la comarca, pero que requieren pues un coste económico y evidentemente debe ser el coste del propio ayuntamiento. Pero creemos, y creo sinceramente, y por eso cuando hubo la posibilidad de defenderlo, porque naturalmente todo el mundo lo quiere, un proyecto de este tipo, pues trabajé porque pudiera conseguirse en Requena y por ello le pido ahora al Pleno de la Corporación que lo apruebe. Sí. Bien, la verdad es que del Grupo Municipal Socialista Progresistas vamos a aprobar, creemos que es buena cosa para Requena y su municipio, pero por favor, cuando solicitemos la documentación, envíenla, porque todavía no la hemos recibido. Y creo que consta en el acta que ha leído en el dictamen de la comisión de que una de las cosas que pedimos era la solicitud de documentación, por lo menos para enterarnos en profundidad en qué consistía este convenio. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero a mí no me lo diga porque yo, Bueno, pues, evidentemente, se lo diré al señor secretario. Negocio el convenio y lo paso para que se pase a las comisiones informativas y se apruebe. Bueno, señor secretario, no sé si callarme. Pero a lo mejor yo tenía tiempo el sábado y no tenía ni el lunes ni el martes, señor secretario. Muy bien. No, simplemente quería hacer una aclaración, dejando aparte lo que iba a comentar también. Estoy de acuerdo con lo que la señora alcaldesa ha dicho, en su totalidad. Y bueno, pues cuando solicitemos documentación, si el señor secretario, por lo que sea, ha tenido un lapsus, pues tampoco es cuestión de hacer sangre con esto. Es únicamente quería yo decir que, a preguntar a la señora interventora, que la consideración presupuestaria supongo que estará certificada por intervención. No, el compromiso será para el año que viene. Compromiso para el año que viene, para el presupuesto, pero para el año que viene. En el momento que se inicie, ahora firmamos el convenio. Perfectamente. Ellos tienen que construir el vivero de empresas. Luego, al mismo tiempo, es un compromiso que adquirimos todos para incluirlo en el presupuesto que viene. Que debería sí costar en la De acuerdo, pues nada, voto por su favor. Claro, porque es un local de... Ellos están buscando Estamos de acuerdo. un local de 250 metros Estamos en de pleno acuerdo. centro. Estamos de acuerdo en todo. Muy bien. Sí. Quédate. Yo solicito el cambio, sí, que tengo una llamada, perdón. Como queráis. Hombre, a efectos de, Es una llamada urgentísima. a efectos de que puedan votar, como dice el secretario, suspendemos un momento el pleno. Se suspende. Porque no haya dos Unos abstenciones. minutos de receso y ya está, claro. Sí, claro. Bueno, pido disculpas, no quería que se hubiera hecho un receso, pero me comentan que es que no habíamos votado y no me había fijado en ese punto. Lo siento, porque por eso quería yo que siguiera los puntos con normalidad. Y además agradezco la deferencia, ya que había sido un punto
por el que trabaja. Muchísimas gracias. ¿Votos a favor? El punto sexto es informe de la corporación que contempla las ordenanzas vigentes de planeamiento con ocasión de proyecto técnico de obras con emplazamiento en calles Poeta Serrano Clavero. Es Poeta Serrano Clavero, ¿no? Tiene una coma. Poeta Serrano Clavero, Poeta Herrero y Constitución. Lo digo por la coma, ¿eh? Porque... Sí, nosotros nos vamos a mantener en la misma postura que ya manifestamos en la Comisión Informativa de Obras, que es la de ser partidarios de que se mantengan el número de 3 alturas, que es lo que está considerado en la manzana en cuestión. El arquitecto municipal, en el informe al que hace referencia el señor secretario del 28 de octubre del 99, dice concretamente que la ordenanza permite el enrasamiento de las alturas de cornisa cuando se produzca un desfase entre edificaciones porque puedan ser consideradas inadecuadas o perjudiciales para la apreciación del valor arquitectónico de la edificación. Nosotros en ningún momento entendemos que la finca que se proyecta con 3 alturas puede ser ni inadecuada ni perjudicial para el entorno que se considera. Y por tanto, nosotros, si la norma establece 3 alturas, por otra parte, la ordenanza municipal dice en el artículo 101, como ha dicho el señor secretario, que se debe de justificar la necesidad de esa mayor altura que se solicita. Realmente nosotros no hemos visto en ningún momento esa justificación que sea necesaria. Sí que es cierto, por otra parte, que si se considera la posibilidad de dar una altura más a las 3 que ya están aprobadas, pues correríamos el riesgo seguramente de que esa nueva edificación sirviera de base para otorgar esa 4ª altura a posibles edificaciones que se solicitaran en la misma calle. Es decir, que lo que está considerado como una cosa excepcional o como una excepción a la regla pudiera servir como base de futuras actuaciones, con lo cual iríamos en contra de lo que pretendemos, que es una manzana configurada con 3 alturas, la configuraríamos a largo plazo con 4 alturas, puesto que la edificación que ahora se proyecta podría, contrariamente a lo que pretende la norma, servir, como digo, de punto de referencia para futuras construcciones. Entonces, si lo que se pretende es configurar la calle con 4 alturas, o la manzana con 4 alturas, y se puede pretender, yo lo encuentro perfectamente legítimo, yo eso no lo discuto, pues lo que habría que hacer en cualquier caso sería promover una modificación de la ordenanza, pero no en ningún caso, digamos, autorizar una altura más por la vía de la excepción, porque la excepción
acabaría, como digo, convirtiendo en regla lo que es una excepción. Luego, por tanto, nosotros consideramos que la manzana está bien contemplada con las 3 alturas que se contemplan en la ordenanza. No consideramos que se haya justificado en ningún informe técnico esa necesidad de dar mayor altura por el hecho de que se haya de enrasar la cornisa, y que en todo caso, que por otra parte la ordenanza dice para adecuarla al entorno. El entorno de esa calle, bueno, pues posiblemente haya alguna edificación que tiene 3 alturas, que estamos hablando de las edificaciones de la calle Constitución, que son edificaciones, me refiero al frente de fachada, que está justo enfrente donde se proyecta la finca en cuestión. Son edificaciones que por ser antiguas son, digamos, de planta alta, y quizá alguna, concretamente la que está enfrente, pues pudiera, digamos, dar cobertura a las 3 alturas de enfrente, podrían, digamos, quizás, no lo sé tampoco con certeza, digamos, permitir que las 4 alturas que se proyectan quedaran aproximadamente a la misma altura que las 3 de enfrente, puesto que cada planta es más alta. Pero, en todo caso, sería una finca, no el entorno, porque hay muchas fincas como la Enológica o como otros edificios de la misma acera. Sí, la Enológica está escasamente 30 metros de la finca que se proyecta en la calle Constitución. Sí, ese entorno, entiendo yo, vamos. Entonces, bueno, pues son edificios que evidentemente quedarían, entendemos, bastante más bajos que el que se proyecta. Y por otra parte, hay otro tema, otro argumento también a favor de que dice, concretamente el artículo 6 de las ordenanzas municipales de planeamiento determina que en caso de duda sobre que se ajuste o no la altura de cornisa a la idoneidad del entorno, prevalecerá, dice exactamente, la solución más favorable a la menor edificabilidad. Con lo cual entendemos que, bueno, si el ayuntamiento ha de pecar por algo, nosotros seríamos partidarios de que pecáramos por bajar las alturas y no por subirlas. Muchas gracias. Bien, en mi grupo hemos estudiado el proceso in situ, puesto que concretamente nuestra sede está enfrente del edificio en cuestión, y lo que vimos, de acuerdo con el plano que se nos llevó el concejal de urbanismo a la comisión, vimos que lo que se pretendía con esta excepción es la igualdad de cornisa con el edificio frontal, lo cual, unido a que existe un retranqueo por la misma parte donde se va a construir, que elimina volumen de obra. Si realmente, dando razón a lo que dice el portavoz, en este caso el Partido Socialista, progresistas, se podía acudir a la vía de la modificación de la ordenanza, bien, se podía hacer así. Realmente yo soy partidario de que las manzanas sean iguales y que la línea de edificación sea igual, pero que ello no está para que de momento pues se pueda aprobar esta excepción. También, es mi comentario muchas veces en comisiones de urbanismo, que estamos de acuerdo todos en que sería conveniente para las ciudades que las obras bajasen, pero para ello había que crear muchísimo más suelo, habida cuenta de que si bajamos las alturas repercutiría en que encarecería muchísimo el precio de la vivienda, y obviamente no es sería una medida muy social. Entonces, si queremos tomar esa medida, que creo que podríamos estar todos de acuerdo, habría que ampliar que la ciudad creciese más a lo ancho que a lo alto, pero habría que habilitarlo así. Habida cuenta de esas reflexiones y como consecuencia de que, según el señor secretario acaba de manifestar, y nosotros comprobamos en comisión, los informes técnicos son favorables y que únicamente lo que se requiere es el pronunciamiento de la corporación, mi grupo político votará favorable a la aprobación del punto. Muchas gracias. Antes de entrar en las consideraciones oportunas y demás, quisiera aprovechar la ocasión pues para agradecer el talante y la postura de los miembros de la Comisión de Urbanismo de los diferentes grupos, porque es un tema que se ha tratado, se ha estudiado en profundidad en sucesivas comisiones, y donde el rigor y el análisis de cada uno de los miembros de la comisión, en representación de sus diferentes grupos políticos, ha sido la pauta habitual. En todo momento se ha buscado, por una parte, el consenso en las decisiones de este calado y de esta índole,
y se ha buscado por parte de todos los grupos. Y eso quiero agradecerlo a los miembros que en concreto, por parte de cada uno de los grupos, está presente en mi comisión, y lo quiero agradecer como presidente de la misma y también a nivel particular. Sin perjuicio de que luego pues se lleguen a unas posiciones pues que en algunos de los casos pues puedan ser dispares, pero que en cualquier caso son legítimas y por supuesto totalmente respetables. Dicho lo cual, también en este capítulo previo de agradecimientos quería agradecer a los diferentes órganos o estamentos técnicos toda la colaboración en estos casos tan específicos y todos los informes aportados para abundar y para dar la mayor claridad y para que las decisiones estén lo mejor asesoradamente tomadas, ¿no? Tanto desde el punto de vista urbanístico a lo que comenta el concejal Luis Antonio respecto al informe del arquitecto, donde se justifica la idoneidad urbanística de la propuesta del promotor en concreto. Ha leído una parte del informe y la siguiente parte del informe, digamos que es donde se menciona que es precisamente la altura de cornisa uno de los parámetros fundamentales que caracteriza a la edificación catalogada. Evidentemente si se está hablando de enrase de altura de cornisa, y en este caso la justificación urbanística es el frente de fachada catalogado, es decir, el mayor rango de protección que puede haber dentro de una norma urbanística, lógicamente hay que acudir a esa justificación a la altura de cornisa de ese elemento catalogado. Eso por una parte en cuanto a lo que se podría hablar de justificación estrictamente urbanística. Cuando se comenta en temores o suposiciones de lo que esto puede acarrear o no acarrear, bien, yo en algunos casos incluso los comparto, pero claro, no dejan de ser juicios de valor o apreciaciones sobre futuro. Lo que sí que quiero que tengamos todos claro es que en este caso se trata, como ha dicho perfectamente el concejal Julián Sánchez, se trata este caso en particular y es el caso que se ha estudiado y es el caso que se autoriza o no. Eso por otra parte. Luego cada caso que se nos pueda presentar, pues evidentemente, y espero que con el mismo rigor se dé en el tiempo, a lo largo del tiempo, en el momento en el que se dé, independientemente del color político que en ese momento gestione el gobierno municipal, se estudie con el mismo rigor y con las mismas garantías que incluso trae este tema a pleno para que sea decidido y debatido a la luz pública y con las mayores garantías posibles desde el punto de vista procedimental. Dicho lo cual, bien, también hay opiniones sobre si a partir de ahora lo que se pretende es ese número de alturas en esta. Lo que sí que quisiera dejar claro es que la figura del enrase de cornisa es una figura que atañe a una sola zona urbanística del municipio de Requena, que es la denominada casco antiguo, que tiene su fundamento, su base metodológica o filosófica, por decirlo de alguna forma, en la existencia en el casco antiguo de edificaciones, valga la redundancia, antiguos que tienen unas alturas, no número de alturas, sino alturas de cornisa, porque antiguamente las alturas de piso tenían una estandarización diferente a las que se dan en la edificación moderna, que tenían unas alturas de cornisa, repito, dispares entre sí. Y eso lo podemos ver en cualquier calle, independientemente de que estemos analizando la calle Constitución, porque es una ordenanza que afecta a todo el casco antiguo y que se nos puede dar, se nos ha dado y se nos seguirá dando en las diferentes calles que conforman el casco antiguo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que excepciones pueda haber tanto como casos particulares se puedan acoger a la misma, sin que eso signifique que es una regla normal. Voy a poner un ejemplo de una licencia dada bastante reciente, me parece que era yo concejal, porque no es necesario retrotraerse, y que es precisamente el caso inverso, y que además se puede verificar. No voy a llegar hasta el extremo de decir salgamos a verlo, sería quizás en demagogia, porque creo que todos los tendremos presente, pero en cualquier caso se puede verificar por cualquiera de los concejales. Por ejemplo, me refiero al colegio de monjas que está pues al lado de la glorieta, un
poquito más adelante. Eso es una edificación catalogada que tiene una altura de cornisa X y X me refiero determinada, que se puede verificar, y que en cualquier caso entiendo que coincidiremos todos en que tenemos que ir a la protección de esa edificación y por supuesto a su rehabilitación, a ser posible, ¿no? O a impulsarla o a fomentarla o a facilitarla, como recientes ordenanzas fiscales se han aprobado en ese sentido. Al lado de esta edificación casco antiguo, edificación catalogada con su altura de cornisa determinada, pues hace un par de años o unos meses incluso, se solicitó una licencia de vivienda que se ajusta estrictamente al número de alturas que se determinan de forma genérica para estas manzanas del casco antiguo, que es 3. Resultado de una tipología de 3 que es baja y 2 alturas, es en el tipo de parcelaciones que existen en el casco antiguo, es decir, muy diseminadas, no hay grandes superficies, no hay grandes solares, pues el resultado es el siguiente: planta baja, donde se habilita para el uso de cochera, para guardar el propietario de la vivienda, o sea, el resultado es el siguiente: vivienda unifamiliar, donde se articula de la siguiente manera: planta baja, donde se guarda el coche, y entrada o zaguán para subir a la vivienda que se desarrolla en la primera y segunda planta. Perfectamente legítimo y perfectamente acogido a normativa a las 3 alturas. Pero, ¿cuál es el resultado y el impacto sobre la edificación catalogada en este caso y que ya está consolidada? Tiene licencias y además tiene una habitabilidad y todo perfectamente legal. El resultado es que está justo pegado al antiguo colegio de monjas y hay una diferencia de en torno a los 3 metros desde la cumbrera, incluso, no ya desde la cornisa, de la cumbrera, de la cubierta de esta vivienda de 3 alturas, de baja más 2, hasta la altura de cornisa del edificio catalogado en cuestión, dejando al descubierto toda la medianera y con el impacto estético urbanístico que se le pueda presuponer sobre la edificación que debemos proteger y además mimar en lo posible su ambientación urbanística. Ese es un ejemplo del caso contrario, para no poner ejemplos, digamos, de esto también se hizo en tal, para que veamos el caso pernicioso. ¿Qué es lo que mueve, creo que en este caso, a los grupos que apoyan la propuesta, ¿no?, que se trae a pleno? Precisamente evitar que se pueda dar eso. En este caso particular, frente a la edificación catalogada de finales del siglo anterior y principios de la calle Constitución, que es de lo poco que queda de las casas señoriales en el casco antiguo de Requena, se plantea la posibilidad de que no se produzca la misma situación. Por un lado, esa descompensación en altura de cornisa, frente a lo poco que nos queda, porque, insisto, no necesariamente tiene que ser frente a edificaciones catalogadas, se puede dar perfectamente frente a otra, una altura de cornisa de edificio no catalogado, pero perteneciente al casco antiguo, y que por el perfil de la calle o por la altura del entorno sea recomendable el enrase de cornisa, incluso sin necesidad de que sea edificios catalogados, pero es que en este caso abundamos para mayor seguridad, ¿no?, en que precisamente son edificaciones catalogadas las que se producen. Precisamente se persigue evitar eso. O sea, lo que vemos oportuno es que se enrase la altura de cornisa, sin entrar en los efectos colaterales que eso pueda traer como consecuencias. Si eso trae como consecuencia una planta de vivienda más, pues habrá mayor oferta de viviendas en el casco antiguo de Requena. Que la distribución significa que siguen siendo tres plantas pero con alturas mayores, bueno, ahí no entramos y me parece que tampoco tenemos margen para entrar. Ese sería en cuanto un poco a como resumen de los antecedentes de las varias sesiones de comisiones informativas donde se ha tratado el tema y por quedar explicitada un poco esa postura. Ya muy brevemente concluiría, bueno, comentando el tema de la enológica que ha comentado el concejal Luis Antonio. La altura de cornisa de la enológica es la que es. En cualquier caso, la calle a la que se enfrentaría porque está enfrente, no es porque sea no a nivel de pleito, por decirlo de alguna forma, sería General Pereira. Las alturas de General Pereira, si no recuerdo mal, y ahora sí que hablo de memoria, y si me equivoco perdonarme, es 4 o 5. Y no sé si ahí ya cambiamos, bueno, ahí no sé si cambiamos ya de casco antiguo, ¿no? Pero en cualquier caso, ahí precisamente ya estamos con mayor número de alturas, o sea, directamente por nuestras ordenanzas.
Caso curioso, incluso en ese perfil de calle tenemos establecido alturas mínimas, que es una menos de la altura máxima permitida, es decir, para evitar las descompensaciones, que es como se debe hacer. Eso por una parte, aunque hay alguna edificación que no respeta esa altura mínima, pero bueno, no creo que venga al caso. Pero como anécdota del propio mecanismo de ordenanza. Y ya para evidentemente nosotros tenemos el caso como claro, no lo dudamos, y por aquello de la metodología, porque casi se entra en las argumentaciones un poco en propuestas de futuro o en digamos, tener una mayor seguridad jurídica a la hora de tomar las decisiones y tal, y se habla de posibles modificaciones puntuales o demás. En mi opinión, el mecanismo por el que se debe articular esta cuestión está recogido incluso en las propias ordenanzas municipales, no sé si en el mismo artículo o siguientes, donde dice, no obstante, se debería proceder a la realización de un plan especial donde se estudie minuciosamente la altura de cada una edificación y se determine. No dice dónde esto en la coletilla la pongo yo, pero dice que se debería proceder mediante un plan especial. ¿Por qué? Porque cada caso, incluso dentro de una misma manzana, hay que ambientarlo urbanísticamente y cada una de las edificaciones puede ser susceptible de enrase de cornisa o de no. Voy a poner otro ejemplo. Pérez Arca hacia arriba hay una serie de edificaciones donde el enrase de cornisa directamente implicaría el aumento, o sea, que se produjera una altura más, y donde la ambientación urbanística prácticamente así lo requeriría con solo pasar por la calle Pérez Arca. Pero la misma calle un poco más arriba probablemente ya no se dé esa circunstancia. Entonces, una modificación puntual donde dices en tal manzana o tal, probablemente sea un elemento demasiado grueso a la hora de acudir a garantizar lo que queremos, que es la corrección de esa ambientación urbanística. La propia ordenanza dice que se debería hacer mediante un plan especial, pues por ejemplo, como el que lleva en tramitación ya largos meses, el plan especial de la villa, que precisamente está para ese tipo de cosas, porque es un caso bastante específico. Nada más. Disculpar si me he extendido. Yo ante todo esto tenía una pregunta para el concejal de urbanismo. ¿Hay algún precedente en esa calle? Precedentes de enrases de cornisa de la misma metodología. ¿Con la misma metodología? Enfrente donde vive el concejal López Cañas hay una licencia, no recuerdo ahora mismo de qué año, donde se acude al enrase de cornisa, que bueno, supongo que sería objeto de estudio en su época y por lo tanto tampoco es cuestión. Hay más ejemplos, bueno, en esta que Anselmo Fernández es posible que haya alguna otra, no lo tengo documentado. Tampoco sé exactamente de qué época o no. Yo he procurado dar ejemplos del efecto pernicioso contrario mientras incluso yo he sido concejal y no hemos podido obligar a que se suba la cornisa, que a lo mejor hubiera sido el punto, ¿no?, para proteger ese edificio catalogado. En la calle del Carmen, también afectada de retranqueo y demás, con respecto a la finca que hace esquina al Carmen con Músicos Sosa, también hay un ejemplo de enrase de cornisa con respecto a esa edificación, que ahora mismo no sé si es catalogada, pero en cualquier caso sí que es casco antiguo y es una edificación lo suficientemente... Que se hicieron... Bien. Son ejemplos a lo largo del tiempo, incluso probablemente con corporaciones distintas, pero que supongo que sería estudio en cada caso y que se adoptó la decisión, pues como se pueda adoptar esta. Que usted conoce, ¿no? No, porque me estaba sintiendo, le preguntaba al concejal don Luis Antonio Hernández, porque me estaba sintiendo cuando me decía el concejal. Mi pregunta ha acabado, muchas gracias. Sí, yo simplemente muy brevemente, pues creo que nuestra postura queda clara. Dos pequeñas matizaciones a lo que ha dicho el concejal Alvarado. Evidentemente el ejemplo que ha puesto aquí de la glorieta, pues es un ejemplo contrario al que podría ser contrario al que aquí se plantea, pero claro, por desgracia la norma no puede obligar a un promotor a elevar más alturas de las que él voluntariamente decida. El número de alturas máximas que dice la ordenanza son, como su nombre indica, son las máximas. Expresa una impotencia, por decirlo así. Y por tanto, bueno, pues si el promotor, aunque tenga permitidas 5 alturas, pide 3, pues tú no lo puedes obligar a que eleve las 5. Pero eso es así. Pero lo contrario sí. Y puesto que el señor concejal insiste mucho en el tema del enrase de cornisa como elemento, digamos, igualatorio de la estética urbanística, yo simplemente me gustaría que quedara claro que no en esta promoción que se plantea no estamos tratando de igualar la cornisa del edificio en cuestión con ninguna cornisa que esté
en la misma acera, es decir, que esté alineada en la misma acera. Por lo tanto, nunca se van a producir, digamos, efectos visuales de medianeras que queden sobrelevadas. Estamos hablando de que esa alineación donde va esta construcción es una alineación de nueva construcción que ha de ir retranqueada con respecto a la calle y, por tanto, en esa manzana concretamente, esta edificación va a ser la primera que se retranquee. Y de ahí nuestro temor a que, al ser la primera, pueda ser precedente para otras edificaciones en la misma manzana. Simplemente, por tanto, el concepto de rasante es cierto, pero rasante no en la misma alineación, sino justo en la de enfrente, con lo cual yo creo que es un elemento importante. Muy brevemente, si me permite la presidencia. Bueno, entiendo que cuando dice rasante se refiere a enrase, lo tomaremos como una pequeña errata en el discurso. Perdón, sí, rasante de calle, ha quedado perfectamente entendido. En cualquier caso, la figura se articula y se configura en nuestras ordenanzas tanto en altura del entorno como perfil de calle, y es precisamente una edificación catalogada lo que tiene enfrente, y sencillamente quiero decir que perfectamente en las fincas colindantes efectivamente están destinadas a desaparecer de su configuración actual porque están afectadas a un retranqueo que por otra parte es absolutamente necesario, ¿no? Pero en cualquier caso aquí se trae un caso único y es el que se trata. Yo incluso, se habla de modificaciones puntuales y tal, insisto en que quizás la figura adecuada sea lo que las propias normas establecen al respecto, que es el plan especial, porque habrá algunos casos en la misma acera donde sea pertinente y donde tendrá que ser objeto de estudio pormenorizado, y donde no lo fuere. Entonces, claro, esto una de dos: o se hace caso a caso como se está haciendo con esta tramitación, o se hace mediante un documento técnico donde también se hace caso a caso, pero se expone, y esas son las reglas del juego. A partir de entonces no se somete a la corporación a decisiones que siempre rayan quizás en ámbitos donde tampoco les debería tocar entrar, porque son prácticamente también temas pues eminentemente arquitectónicos o técnicos, ¿no? Se podría aprobar un documento donde ya estuviera todo eso explicitado, donde a lo mejor y ahí sí que incurro yo en un juicio de valor de futuro, ¿no? No lo sabemos, es una incógnita. Lo que se puede dar en ese estudio pues podría ser que esas alturas de cornisa fueran con ese frente de fachada catalogada o no. Entiendo que ahí ya estaría en el documento que se trajera a aprobación, y si esto sería algo parecido a lo que se tramita y a lo que se consensuó con el plan especial de la villa, porque en ese plan especial precisamente también se han considerado ese tipo de consideraciones. En unos casos en la misma calle se ha visto pertinente y en otros no, pero claro, ahí ya está recogido exactamente edificación por edificación, que es el caso. Pero bueno, eso ya es un caso a futuro que puede ser objeto de otro debate, que entiendo que no es el de hoy, que por supuesto en la comisión lo podremos plantear cuando queramos, y que quizás sea el foro para ir tejiéndolo. Muy bien. Yo solamente es que no me ha quedado muy claro. Entonces, ¿realmente existen en esa calle otros precedentes en los que no se han aplicado este criterio? Sí, podemos pasar y verlo porque claro, por yo la calle. por esa calle paso y sé que ha habido otros precedentes en los que, desde luego, el criterio del enrase con la casa catalogada de enfrente, no sé si lo ha habido, pero puedo asegurar que hay otra serie de casas que sobrepasan con mucho la altura que en este momento nosotros estamos decidiendo aquí, y que desde luego no han estado dadas por ninguno de los, rectifico, no por esta corporación. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por 12 votos a favor. El punto 7º es modificar si procede ordenanza de policía de la vía pública.
carácter de servicio público, pudiendo realizarse la regulación de lápidas, placas o aparatos del gobierno en proyecto de transparencia que se ubicará en cada esquina o chapán colombiano. Está informado por sistematizar el deseado, donde incluso habla del procedimiento de la aprobación inicial por mayoría simple, información pública por 30 días para delegaciones, que si no las hay, después de derivar, ya se acuerda, y lo que se ha aprobado en el mismo hasta aprobación de Como crea conveniente, señor secretario, para garantizar, pues. Sí, bien, esto se pasa a votación, ¿no? Votos. Únicamente nosotros sí que vamos a apoyar este punto, pero que quisiéramos que tuviera en cuenta que no hubiera molestias con estas instalaciones para los vecinos, porque tengo entendido de que ha habido una serie de protestas porque han colocado una caja, no sé de qué, si de electricidad o de qué es, en la calle Dr. Fleming, número 7, al lado del número 7. Parece ser que han ido alguna vez por aquí por el ayuntamiento los vecinos a protestar y me han dicho que no les han hecho mucho caso. Yo le digo lo que a mí me han dicho. Entonces, a ser posible que no repercuta en perjuicio del vecindario, únicamente. Doctor Fleming, número 7, yo no tengo ninguna constancia. Un poco antes de llegar al número 7. Está la misma acera, Aquí, desde luego, constancia de... Sí, si me permite. Bueno, yo he dicho, yo no tengo ninguna constancia y estaba mirando por el concejal de policía. Evidentemente, Yo creo, tiene constancia. si me permitís, Yo sé aclaro, por qué lo digo. aclaro algunos, Sé por qué lo digo, porque luego lo explicaré. aclaro algunas, creo recordar que hay incluso un escrito donde se manifiesta esta situación. No solamente hay protestas de los vecinos de la calle Dr. Fleming, hay protestas de los vecinos de la calle Independencia, hay protestas de los vecinos, no recuerdo ahora el nombre y que me perdonen, pero de vecinos de los Isidros, de vecinos de La Portera y algunas otras pedanías donde también, debido a la ejecución del plan de ahorro energético que trae consigo la instalación de los reguladores de flujo, me refiero por aclararle en concreto de qué tipo de instalación se trata al concejal Adelo Montés y bueno, a cualquier interesado. Reguladores de flujo que os recuerdo que se instalan para garantizar o para poder hacer posible la uniformidad del alumbrado público en la vía pública, valga la redundancia. Es decir, para que por la noche a determinadas horas no se desconecte alternativamente unas farolas u otras y por lo tanto queden zonas de penumbra con el consiguiente, zonas oscuras y zonas iluminadas en las calles de nuestra ciudad con el consiguiente o posible riesgo más acusado en las pedanías donde las distancias entre los puntos de luz son considerables en algunos casos con los considerables riesgos pues de seguridad ciudadana o incluso del tráfico y algunas otras consideraciones. Entonces, esas son, digamos, las quejas y las protestas que existen ahora mismo. Han existido anteriormente otras. Siempre que se ha podido, se ha cambiado la ubicación de la peana que da soporte al cuadro donde se instala el regulador de flujo, que tienden a instalarse, para abundar en mayor información, tienden a instalarse al lado o en las proximidades de los cuadros del alumbrado público, como es normal. Entonces, claro, esto muchas veces ocasiona molestia a los vecinos en los casos en que son viviendas unifamiliares, porque vecinos que ya soportan, entre comillas, que tengan un cuadro en las proximidades de su casa, molestia estética más que nada, además se le añada a esa molestia otro cuadro para instalar otro aparato eléctrico. Simplemente decir que es para la mejora del servicio de alumbrado público de la ciudad y que en algunos casos pues trae aparejadas molestias a los vecinos, pedirles
disculpas de antemano y que en los casos en que se pueda minimizar esas molestias, pues por supuesto atendemos las quejas. En cualquier caso sí que deciros que en algún sitio hay que ponerlo, que la opción de no ponerlo significa la opción de peor alumbrado público y que en principio no debe ser una opción a contemplar. Pero en cualquier caso, cada caso se está estudiando por parte de esta concejalía, en algunos casos con la concejalía, con la colaboración del concejal Zaunero, de la propia brigada municipal, y en contacto con la empresa que está ejecutando las diferentes instalaciones para poder minimizar el impacto de estas instalaciones, y siempre que se pueda se buscará la solución que así lo haga. Otro caso que recuerdo es también en San Antonio, en un par de puntos con estos reguladores, o sea que es una problemática que se ha venido repitiendo y que estamos intentando subsanar. Nada más, muchas gracias. Muy bien. Pues se pasa a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasaríamos al punto 8, que es despacho extraordinario, y me consta que existen varios despachos extraordinarios. Existe una moción del PSOE Progresistas en relación al vertido del río Magro, si quiere que se debata esta moción. Tenemos también otra que es adquisición aparatos de gimnasio para la piscina cubierta, cambio de préstamo e instalaciones. Pero Si queréis, primero tendremos que entrar con hago relación de todas las que quiero que se debatan o vamos una por una. No, vamos una por una. Hay además dictamen de comisión, ¿no? Creo que hay dictamen de comisión, pero bueno, parece ser que la urgencia la debe defender el portavoz del grupo que la presenta, por lo tanto le insto a que defienda la urgencia de esta moción. Igual, hombre, la urgencia de esta moción nosotros la presentamos el día 5 de noviembre, creo que se podría haber entrado ordinariamente, no por urgencia. Pero bien, si la urgencia no es ni más ni menos, pues la problemática está existiendo, o estaba existiendo en el momento de otros. Pusimos esta moción sobre los vertidos que estaban saliendo al río Magro de la Operanía de San Juan, y luego la problemática que estuvimos comprobando in situ de cómo estaban los registros, estaban todos taponados, con cemento. Seguramente luego ya se aclaró la situación en una comisión informativa, creo, al compañero que está en ella, que es miembro de ella. Pero la verdad es que sí que había problemática en cuanto también había varios emboces, vimos nosotros, que no corría, pues en el colector no corrían los vertidos, y por eso creemos que es de máxima urgencia que se diera cuanto antes una solución al problema para dejar de verter al río Magro, principalmente. Yo quiero decirle que nosotros, en cuanto tuvimos conocimiento, lo consideramos de máxima urgencia, pero que sí les rogaríamos, porque creo que la moción comienza, la semana pasada tuvimos conocimiento, y sí que les rogaría que tuvieran la responsabilidad que requiere un tema como eso, y en el momento que ustedes tengan un conocimiento de una situación como esa, se llame a las personas que tienen que solucionarlo de manera inmediata, o se dé conocimiento al ayuntamiento. Al ayuntamiento no, porque son ustedes parte del ayuntamiento, quiere decir a los órganos de gobierno, si ustedes no lo hicieron, a la empresa, Nosotros lo hicimos automáticamente, para que la empresa lo desconocía. inmediatamente. No, yo quiero decir que la entrada en el ayuntamiento de esta moción es del 7 de noviembre, no del 5. Es del 7 de noviembre, después de haber sido publicada ya en prensa. Pero independientemente de eso, lo que sí les rogaría, que en un tema tan urgente como este, de tanta responsabilidad como este, en el momento que tuvieran conocimiento, evidentemente lo pusieran en conocimiento o de la propia empresa para que tomara las medidas oportunas, que eran, en este caso, saneamientos. La entidad de saneamiento pudiera ser el propio concejal responsable o yo mismo como alcaldesa, para que tomáramos las medidas de manera inmediata, que fue lo que hicimos. Por lo tanto, apoyo en este momento, estoy apoyando la urgencia de esto. Si quieren pasamos a debatirlo. Ahora sí que...
No, si me quieres contestar ahora me da igual, pero era por si queréis que aprobemos la urgencia, porque era una apreciación sobre la urgencia, y pasamos luego a debatirla. Votos a favor de la urgencia. Y ahora ya tratamos el tema en cuestión. Sí. Sí. Como quiera. No, bueno, no sé. Como que nadie. Por nuestra parte Sí, se sí, conoce, damos- pero si quiere el señor secretario nos da igual. Si quiere dar lectura a la moción, y si no, lo que sí que quisiera dar lectura es en la comisión informativa. Comentamos que estamos esperando una respuesta de la empresa constructora, OCIDE, y no había llegado en el momento de la propia comisión. Entonces, la tengo en el poder y sí que quisiera dar lectura a la misma, porque se hacen alusiones en dicha moción a parece ser de efectos constructivos y demás. Entonces, la empresa ha contestado, la tengo aquí, y si os parece la leemos en un momento, porque el otro día, como os comento, no la... Sí, pero yo quería matizar algo concretamente. El mismo día 7, cuando tenemos conocimiento por la prensa, sin tener todavía la moción en nuestras manos, nos ponemos en contacto con OCIDE, que está en contacto con Saneamientos de Aguas de Valencia. Se ponen a trabajar en el asunto, y el mismo día 8... Sí, eso sí que lo comentamos en comisión informativa. Sí, pero yo querría Vale, aclararlo. El mismo día 8 tenemos el siguiente escrito. En relación con el asunto de referencia, le comunico que se ha verificado la existencia del vertido de aguas residuales a partir de la arqueta aliviadero de San Juan. Dicho vertido ha sido consecuencia del taponamiento ocasionado por los arrastres de tierra, arenas y otros materiales producidos por la lluvia, quedando resuelto el problema durante la mañana de hoy, día 8. Y esta parte la leo porque es importante. Indicarles que en el futuro agradeceríamos que nos comunicaran con carácter inmediato la detención de cualquier vertido en aras de favorecer la protección del medio ambiente con la mayor diligencia posible. Y ahora, en relación a la moción, es a lo que mi compañero Carlos Saonero, concejal, lee el informe Quisiera que leer al día siguiente. el informe que la empresa OCIDE nos remitió a raíz de la moción esta, y que en comisión informativa, como he comentado, no pudo comentar porque no había llegado. Entonces, si os parece, la voy a leer. En relación con el vertido detectado en la aldea de San Juan el pasado día 5 de noviembre, les indicamos lo siguiente. El funcionamiento de la EDAR de San Antonio y la aldea de la Vega y su red de saneamiento ha sido el correcto desde la entrada en servicio de todo el sistema, obteniéndose parámetros de depuración óptimos hasta 5 veces inferiores a los límites marcados por la legislación. La red de colectores dispone de aliviaderos en puntos previos a las estaciones de bombeo, que elevan las aguas hasta la EDAR, cuya misión es evacuar los caudales de lluvia al río Magro cuando su volumen así lo obliga. Durante los días 4, 5 y 6 de noviembre, en la zona de las aldeas de la Vega de Requena, ha estado lloviendo en algunos momentos con gran intensidad, sobre todo el domingo día 4 y el lunes 5 de noviembre. Consecuencia de las lluvias y dada su copiosidad, han entrado en funcionamiento los aliviaderos a tal efecto dispuestos. No obstante, el día 7 de noviembre y una vez cesadas las lluvias, se detecta que el aliviadero de San Juan sigue en funcionamiento, habiéndose reducido el caudal de circulación de aguas residuales por el colector general. Ante este hecho, se toman las medidas de forma inmediata encaminadas a detectar la causa del vertido, puesto que las estaciones de bombeo funcionan correctamente y los aliviaderos han sido inspeccionados de forma rutinaria, cumpliendo el plan de mantenimiento la semana anterior. Se piensa en una obturación del colector, procediéndose el mismo día 7 al vaciado del aliviadero situado en Barrio Arroyo y el colector de San Juan, que al mismo acomete por encontrarse inundado. En esta operación se observa que el aliviadero se encuentra completamente aterrado de arena limpia y granulometría uniforme. Las características y volumen del material encontrado hacen pensar que pueda proceder del acopio de alguna obra existente en Aldea de San Juan o Barrio Arroyo, y que con las intensas lluvias haya sido arrastrado hasta los invernales e introducidos a través de estos en la red de saneamiento. De manera ininterrumpida, los trabajos fueron encaminados a evacuar las arenas que producían el aterramiento, quedando restituido el flujo de aguas residuales en la mañana del día 8 de noviembre. Respecto a la alusión a los registros, les indicamos que la afirmación que los mismos se encuentran hormigonados solo puede realizarse desde el desconocimiento. La tipología de conducción empleada en la red de colectores garantiza la estanqueidad mediante la termosoldadura entre los tubos y que los mismos se disponen pasantes por los pozos de registro, es decir, sin cortes.
Los registros se han dispuesto cada 50 metros, efectuándose la apertura en el tubo para su inspección de forma alternativa. Evidentemente, existen registros donde no se ha aperturado el tubo por no haber sido necesario hasta la fecha, aumentando con ello las condiciones de estanqueidad y durabilidad en dichos puntos de la red. La apertura del tubo se realiza de forma anual con una pequeña sierra. Por otro lado, los socavones aparecidos son consecuencia de los arrastres de las lluvias en una zona coincidente con un camino donde evidentemente se ha movido el material preexistente para la colocación de la conducción. Este hecho es perfectamente presumible en un camino de tierras ante las inclemencias meteorológicas registradas. No obstante, se han dado las instrucciones para que de forma inmediata esta misma semana se proceda a su reparación. Les indicamos que los hechos sucedidos son ajenos a la operatividad de esta empresa en tanto que el plan de mantenimiento del sistema de saneamiento se ha cumplido, relevando que en la semana anterior al vertido de los abrevadero se encontraban en perfectas condiciones de limpieza, al igual que lo están aquellos en los que han sido afectados por este hecho concreto, y ajeno con la máxima diligencia hemos procedido a subsanar. Quedamos a su disposición. Bueno, la señora alcaldesa, como siempre, trata de que nos sintamos culpables en el Grupo Municipal Socialista, pero no nos sentimos culpables. Creemos que hemos hecho una buena labor y usted, en vez de culpabilizar, tenía que agradecer. Tengo que decir que nosotros no tenemos la visión de revisar ni los registros, ni el colector, y da la coincidencia que nos avisa un vecino que decía que hacía más de 20 días que estaba saliendo, o sea que una semana antes no estaba en condiciones. ¿Ese vecino avisa a alguien especial? Yo te digo lo que a mí me dijeron, que sea cierto o no sea cierto, no lo sé. Te estoy diciendo que a nosotros un vecino nos avisó, fuimos a verlo, y al día siguiente se hizo la moción. ¿Que salió en prensa antes? Pues no lo sé, igual es que hay el mismo día. Igual es que los periodistas pues investigan y se enteraron, posiblemente. Perdón, la moción pone la semana pasada. Hemos tenido conocimiento. Cuando fuera. Cuando fuera. Tengo que decir que nos avisaron, fuimos a verlo, estuvimos in situ, nos mojamos un poco, por cierto, no porque llovía, sino porque estaba aquello para cruzar el río bastante mal, y creo que hicimos una labor bastante bien buena para el municipio. Y no tenemos que justificar nada. Nosotros lo hicimos tal como creíamos más conveniente y nosotros no tenemos la misión de revisar los colectores, sino que la propia empresa, y si ellos saben que cuando llueve puede haber embozamientos, que vayan y lo solucionen. Nada más. Yo, perdón, sí que quería contestar una cosa, agradecerles, se lo he dicho, claro que lo agradezco porque además es un problema que se le ha solucionado. Lo que sí que digo es que en aras de un mejor beneficio y además como un acto de responsabilidad, puesto que estamos hablando de un tema que es importante, es un tema verdaderamente importante, no me parece en absoluto correcto que ponga hace una semana hemos tenido conocimiento, lo digo por ustedes mismos. Hubiera sido una semana. O la semana pasada. Hombre. Perdone, estoy hablando. Perdone, pone la moción, empieza literalmente la semana pasada, hemos tenido conocimiento. Y agradeciéndoles la labor de haberse enterado de una cosa así, que siempre es efectiva, y además ustedes son concejales del ayuntamiento, sí que les pediría que hubiera sido todavía mucho más efectiva si en ese mismo momento lo hubieran puesto en conocimiento de la propia empresa para que lo solucionara inmediatamente o del concejal correspondiente para que, o de mí misma para que hiciéramos las gestiones que luego llevamos adelante. Yo creo que si hubiera sido más efectivo, porque se hubiera actuado de manera inmediata y hubieran tenido el día siguiente para contarlo también en prensa si hubieran querido y lo consideran oportuno, lo cual encuentro muy legítimo, pero hubiera sido más responsable haber actuado en ese momento. ¿Puedo volver a hablar? Eso sí puede usted volver a hablar. Eso que dice usted de una semana es lo que ponía aquí hace unos días, ¿no? No, empieza la moción, por favor. Bueno, la semana sí es igual, la semana pasada. La semana pasada hemos tenido conocimiento de que se estaba produciendo un vertido en el río Magro, lo dice la moción. No lo digo yo, lo firman ustedes. La semana pasada, 5. Pero es que hasta que no vamos al sitio y realmente comprobamos que es cierto, nosotros no damos la vuelta al arma a nadie. Pero vamos a ver, perdone una cosa. Mire, no voy a entrar en más debate. Está claro ya. Una empresa que está haciendo un servicio, aunque se alarme, no pasa absolutamente nada. Si hay un tema como un vertido al río Magro, la obligación de ustedes es en el momento que sospechan decirlo. No, sí, lo tenemos claro. ¿Sabe usted? Después hubiera dicho, mira, esto me está diciendo que no es falso, que es mentira. Pero bueno, si ustedes podían haber llamado a la empresa directamente. Señora alcaldesa, está el tema o claro. Al propio concejal. Hemos hecho una moción
gracias a nuestra moción se ha solucionado un problema de vertidos a Río Magro. No le dé más vueltas ya a la tortilla, que se puede quemar. Les leo lo que dice saneamiento de aguas. Indicarles que en el futuro agradeceríamos que nos comunicaran con carácter inmediato la detección de cualquier vertido en aras de favorecer la protección del medio ambiente con la mayor diligencia posible. Y es lo único que yo les digo a ustedes y a cualquier concejal de este ayuntamiento, que habiendo sido efectiva esta intervención, sí que les pido que cuando tengan conocimiento de algo tan importante, por favor, nos lo pongan en conocimiento, porque son ustedes parte de la corporación. Eso creemos. Sí, simplemente yo, como la mayoría de los concejales, excepto uno, somos residentes en el casco urbano, la ciudad, sí que creo que se le debería de advertir a los alcaldes pedáneos que están allí, en sus propias aldeas, que estén vigilantes también ante estas circunstancias, puesto que si estaba vertiéndose agua ya varios días, yo creo que ellos debían de estar en la situación también de detectar estas cosas y comunicarlas. Para eso creo que también tienen alguna competencia. Entonces es cuestión de advertirles a ellos que cuando se produzca una hecha circunstancia, pues se procuren enterar, que procuren ellos inspeccionar periódicamente, pues, como los colectores, que realmente ellos están allí in situ. Nosotros es más difícil que nosotros pasemos por allí. Claro, yo quiero decir, obligación no tienen ninguna, pedirles que se les pueda hacer, y estoy segura que cualquier alcalde pedáneo, y concretamente el de San Juan, porque hablé con él, si lo hubiera sabido, habría tomado las medidas oportunas, porque él, en el momento que se enteró, porque yo se lo comuniqué, se fue con la empresa y estuvo con la empresa siguiendo la inspección el mismo día 7 y solucionando los problemas. Sí. Bueno, dice que cuántas veces, o sea, que digamos lo que nos enteremos del tema de contaminación, ¿cuántas veces se han denunciado en este pleno los vertidos incontrolados que se están realizando en Requena, libremente a los cauces de agua limpia? Se están realizando, lo sabe usted, porque lo hemos dicho todas las veces. O sea, que ahora para qué nos viene. No me diga eso. Si usted denuncia, mire, perdone una cosa, diga aquí en este momento un caso concreto, no me haga así. En el camino de la Torrecilla, en el puente del camino de la Torrecilla hay un vertido ya denunciado aquí todas las veces que ha venido a se lo he dicho todas las veces, no, ahora nadie lo sabe. Bueno, pues ahí van a parar el desagüe del barrio de la Torrecilla. Y parece mentira que Pero, nunca me has hecho saber eso, te lo digo ¿Cómo que por... no? ¿Pero no lo sabes tú? Pues no lo sé yo. ¿Y en Requena? Sí, vivo en Requena y paso por ahí Vale, muchas veces. vale. Pero a mí no me... Vamos. Pues siendo alcalde de Requena, Sí, Gonzalo Berlanga, sí. se abrió todo el camino y por ahí va el colector del agua residual libremente a regar. Pues no tenía conocimiento del tema. Te lo digo conforme es. La gasolinera de Total cruza el agua residual por el sifón. Detrás de Pañil sale el agua residual a otro sifón. En las peñas sigue circulando por el agua, por la acequia de Reñas, siguen circulando los vertidos de las casas. Y eso lo se ha dicho aquí. No, que sigan circulando no quiere decir que sigan circulando no quiere decir que no vayan al programa. La tengo bastante importante. Que sigan circulando lo de las peñas. Mire, me parece una falta absoluta de respeto, y vuelvo a decir que conste otra vez en acta una nueva falta de respeto de un concejal hacia mí. Venga, vamos a pasar a cuál es la propuesta de la moción. Porque ya estoy perdida. Una vez resuelto el problema. Sí, la propuesta de la moción es los puntos 1 y 4. Bueno, sí. La moción, la parte positiva solicita al requerir por el procedimiento que corresponda a la empresa adjudicataria de la obra de la depuradora y colectores de la vega para que preparen de forma inmediata la medida observada en el funcionamiento del colector, evitando así que continúen los vertidos de aguas residuales al cauce del Requena. 2. Requerir igualmente a la empresa constructora para que repare caminos rurales
Señor secretario. Añadiendo en párrafo aparte un texto de contenido similar al siguiente: poner en conocimiento de la entidad de saneamiento la anomalía producida a fin de que se tomen las medidas oportunas para que en el futuro no se dé lugar a estas anomalías. Correcto. Lo que pasa es que en parte esa petición viene reflejada aquí por la propia empresa, en la que dice que de forma periódica se está realizando el mantenimiento de dichos colectores. Y el punto 2, pienso que también se da por contestado, donde la misma empresa reconoce que el camino está deteriorado y que lo va a arreglar. Entonces pienso que la moción solo sería lo que es en sí el punto 3, porque considero que los otros, el 1, el 2 y el 4 están ya... No, perdona, el punto están 2 están ya... Está arreglado el camino ya. No, pero la empresa te reconoce aquí que en el escrito que el camino te lo arregla. Entonces, vamos, pienso que se puede requerir, pero si la misma empresa te lo reconoce, no sé. ¿Cómo haces una comisión? No, Petoni, no digamos ahí porque este escrito no estaba, y además lo comuniqué que no estaba, lo estaba esperando. Lo recibí y como lo acabo de leer, la empresa reconoce que ese camino está mal y que lo va a arreglar. Y lo van a arreglar. Entonces, yo que sí. Bien, se lo podemos requerir, como quiera. Bien, como quiera. Lo que pasa es que si en el momento de la comisión hubiésemos tenido este escrito, pues supongo que no hubiese hecho falta... Pero si de todas formas no hay ningún problema en este punto. No, bien. Hombre, no, pero Que que si requerir queréis